por escrito. Por escrito. Radio Anáhuac 1670 AM. Estamos en Radio Anáhuac, bienvenidos a un programa más en Por Escrito. El día de hoy nos acompaña... Soy la más cordial bienvenida al programa 166. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. ¿Cómo están? Siempre es un verdadero gusto saludarles. Yo soy Raúl Sanz. Un servidor, Juan Carlos Padilla, nuestras redes sociales. Por supuesto, siempre le estamos haciendo esta invitación para que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Así es que encuéntrenos en Facebook, Revista Por Escrito, Twitter, @Por Escrito, Instagram, @Revista Por Escrito. Escúchenos a través de Spotify, véanos y escúchenos a través de nuestros canales de YouTube, por supuesto. Y las dos invitaciones que siempre le hago cada semana. Una de ellas que nos escucha a través de Radio Anáhuac. Y recordarles que todos los miércoles en punto de las 9 de la noche salimos con una nueva emisión a través de Código Libre. Síganos, por favor. Se dice que un libro en el que no hay muertos es un libro que carece de vida. Y aquí es donde nos preguntamos si la muerte es necesaria para que haya la figura del héroe. Si la muerte heroica es lo que constituye al héroe. Esa es la pregunta que nos formulamos el día de hoy y por eso vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos, mi querida Ceci. Yo creo que tú nos estás dando la mejor manera de iniciar el programa. ¿Es necesario que un personaje muera para convertirse en héroe? ¿O tiene que ver con otra cosa? ¿Hay otro ingrediente que le da? Claro, me imagino que una muerte heroica le pone cierto acento y le da cierto elemento a la receta, pero ¿será necesario que todos los héroes estén muertos? Pues es que justo yo traigo aquí la pregunta para todos nosotros. Vamos a hablar desde luego de héroes clásicos centralmente, pero ¿por qué no aterrizarlo ahorita en nuestra actualidad? Si pensamos en el presente, ¿les viene a la mente algún héroe que esté vivo? Sácatelas. Se llama Volodymyr Zelensky y es el actual presidente de Ucrania, que es el mejor ejemplo que se me puede ocurrir porque no importa cómo termine la guerra, por la manera en que lo está afrontando, por la defensa que tiene del ucraniano que efectivamente se siente ucraniano, no importa qué pase al final, será consolidado como héroe. Seguramente le harán algún monumento, alguna estatua y lo va a constituir como un héroe nacional. Y fíjate que hay algo que tiene Zelensky que a mí me llama mucho la atención y que nos conecta con el tema de la heroicidad y es cómo él, siendo una persona que viene del mundo del espectáculo, ha sabido como agitar el valor patriótico de lo que es ser ucraniano y cómo ha convocado a toda Ucrania para defenderse contra el gran enemigo que es, o sea, inconmensurablemente más grande, mucho más poderoso, y uno dice, ¿qué pasó con este señor? Si hacía chistes, ¿cómo lo logró? Es que es parte de la identidad, yo creo. Históricamente, los ucranianos no se rajan, como diríamos aquí en México. No hay manera, ¿eh? No importa si son menos, si tienen menos recursos. Esa es la sangre del verdadero ucraniano. Y este cuate creo que aprovecha muy bien dos cosas. Una, ese patriotismo ucraniano del que ya estábamos haciendo mención hace un instante. Pero la otra es que él conoce los medios de comunicación precisamente y entonces hace uso de ellos, no importa si era comediante, eso es lo de menos, sabe cómo utilizarlos y lo hace muy bien en su favor. Tengo que decir que coincido con Juan Carlos, me parece un gran ejemplo de la actualidad y si trato de hacer un poquito más de memoria o taladrarme un poquito la mente para ver qué otro se me ocurre, no puedo pensar en muchos más de la actualidad, lo que me lleva al siguiente cuestionamiento y que lo podemos empezar a desglosar aquí poco a poco. ¿Qué hace a un héroe héroe? Claro. ¿Qué hace un héroe héroe? Porque sí, si pensamos en los griegos, y ya lo mencionábamos en algún momento, la tragedia es parte de la característica del héroe, el sufrimiento, la muerte, ¿no? Incluso creo que el héroe antiguo buscaba precisamente la muerte, era como el objetivo final, ¿no? Esa trascendencia. Pero si lo aterrizamos de nueva cuenta al presente, al pasado, no importa, ¿qué hace un héroe? A ver, hay como muchas ideas aquí alrededor.
Porque también habría que hablar, y sí me gustaría, pero esto ya más bien en conversaciones, hablar de el héroe de la vida real histórico, Ujú, porque la pregunta que hacía Raúl es alguien vivo. ujú. Pero claro, alguien vivo difícilmente va a ser heroico justo porque falta una de las características, que no sé si es fundamental, si es constitutiva, tal vez lo sea. El heroísmo, vamos a hablar de personajes dentro de la literatura y personajes de la vida real que quizá no murieron heroicamente. Pero creo que hay una asociación aquí sí literaria. La leyenda surge Ujú. en el héroe y se vuelve legendario en buena medida por la forma en que vivió o bien la forma en que murió. Mencionaste la palabra trascendencia y creo que es una de las palabras Ujú. clave. Estoy pensando en Aquiles como quizá uno de los grandes personajes, cuya muerte, la verdad es que fue bastante sosa, pero su vida fue heroica. Claro. Sí. No así quizá la de Héctor, Ujú. cuya muerte es heroica, aunque quizá en la vida no tuvo las proezas que habría tenido Aquiles. Ujú. Pero creo que podemos distinguir la realidad de la ficción y luego también hacer algunos análisis, quizá lo dejamos para conversaciones, pero le damos rienda suelta, algunos héroes que no necesariamente murieron de manera heroica. Y O que si no eso lo conocieron. constituye como héroe. Claro, o que no, o que su muerte no fue conocida o no fue tan grandilocuente. Yo creo que más que la muerte, tiene que ver los valores que a los que se afilió este personaje dentro de su vida. Y entonces, ¿qué fue lo que eso provocó como beneficio para una sociedad? Y tomado por el mito, en algunos casos tendrá que ser el orgullo nacional, como Guillermo Tell, por ejemplo, en algunos casos será también la bravura, la valentía, y en otros casos tendrá que ver el destino de los dioses, porque entonces si eras amiguito del dios, entonces vas a tener una muerte que te va a llevar a ser clasificado de determinada manera, y eso ya no me parece tan heroico, fíjate. Qué complejo, ¿eh? Qué complejo es poderle dar la etiqueta a alguien de héroe, ¿no? Yo ahorita escuchándolos y me encanta lo acertado que es Juan Carlos con los dos ejemplos de Aquiles y de Héctor, creo que es muy claro ahí, pero no sé, pensemos en nuestro país, ¿no? Héroes nacionales. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso desde niños en los libros de texto? Y ya cuando conoces la historia de algunos de esos personajes, dices, héroes nacionales, héroes, o sea, le estamos poniendo la etiqueta de héroe a algunos personajes, que no voy a hacer mención de ellos, no se preocupe, eso será para otro programa, pero valdría la pena realmente catalogar, definir, conceptualizar todo en torno al heroísmo. Incluso me viene a la mente ahorita la contraparte, el superhéroe, ¿no? ¿Qué es eso del superhéroe? Creo que el superhéroe es un corte fantástico, ficticio completamente, y más allá de las definiciones que nos pueda dar alguien como David García Pérez, etcétera, etcétera, creo que la gran diferencia del superhéroe es esta persona que tiene superpoderes. Y en la vida real, ningún humano tiene superpoderes. Entonces, creo que ahí podría estar una de las características también que nos puede separar de ambos. Al final del día, heroísmo me venía a la mente, vivimos en la época digital. Vivimos en la época de la inmediatez, vivimos en la época de Facebook, de redes sociales, de que un video te llega rápidamente a ti. Y hay héroes que no son reconocidos, héroes que a lo mejor rescatan a un perrito que se está ahogando en una cloaca, o un bombero, por ejemplo, y que hace un acto heroico Hijo, sí, para los salvar a bomberos. una persona que está a punto de perecer. Tenemos héroes en las calles, y eso a veces lo pasamos desapercibido. Los topos mexicanos. Los topos mexicanos en los terremotos, tenemos héroes que a veces se nos olvida más allá de la ficción, de la literatura, de las leyendas. Entre los superhéroes hay uno que es favorito del público porque no tiene superpoderes, o bien su superpoder es el superdinero que tiene. ¿De quién hablamos? Pues debe ser A Bruce Wayne. Batman. De Batman. Es el único superhéroe que no Es mi tiene favorito. específicamente El poderes segundo. como tal. Ahorita que mencionabas a los héroes patrios, creo que sí hay héroes nacionales. Ah, no, sí. A ver, estaba pensando en los trágicos de la Revolución, Zapata, Villa y Madero. Estaba pensando en los de la Independencia, que fueron fusilados, porque las primeras son muertes trágicas. Las segundas son por fusilamiento, Morelos, Hidalgo. Y la tercera, personajes que murieron cómodamente en su cama. Estoy pensando en Santana y estoy pensando en Benito Juárez. Guerrero también. El mismo Vicente Guerrero.
No, No, murió fusilado. Sí, es cierto. fusilado, Iturbide también murió fusilado. Iturbide Por también. Pero bueno, regresar, ahí por hay burro. bastante controversia al respecto. Pero bueno, vamos a así como a prepararnos para las conversaciones que van a venir después. De momento vamos a lo desconocido. Autor desconocido. Me gustaría platicarles en esta sección sobre algunos de los sacrificios y acciones heroicas más notables a lo largo de la historia. La historia de la humanidad está llena de matices inmersos en una interacción dualista donde la luz y la oscuridad se entrelazan para darnos momentos que, si bien lograron sacar nuestro lado más perverso y más malvado, también permitió que nuestra naturaleza más pura y más humana se manifestara, siendo a través entonces de individuos que vieron más allá de su carácter solitario. Los sacrificios y las muertes heroicas que experimentaron nos mostraron el crecimiento moral de nuestras sociedades a lo largo del tiempo, así como la intención de otorgarle a la muerte un sentido que prevalece más allá del tiempo. Por ejemplo, hubo un pueblo que se sacrificó para frenar una epidemia, la de la peste negra. No cabe duda de que la peste bubónica fue una de las epidemias más mortíferas que ha azotado a nuestro planeta, atormentando de manera intermitente al territorio europeo entre los siglos XIII y XVII, y la peste negra terminó cobrando la vida de más de 150 millones de personas, así de grave fue. Dentro de este contexto casi apocalíptico, tenemos la historia de un pueblo en Inglaterra que se llama Eyam, ubicado a 56 kilómetros al sureste de Manchester, el cual fue azotado por la plaga en el año de 1665. Siendo un pueblo un punto de acceso para la plaga hacia el norte de Inglaterra, los habitantes del pueblo tomaron una decisión y decidieron aislarse del mundo, en un acto heroico para frenar el avance de la peste hacia el norte del país. Habiendo establecido esta especie de cuarentena a través de este perímetro, la mayoría de los habitantes aceptaron su situación de manera estoica, conviviendo lentamente con la muerte, mientras de manera gradual los muertos iban multiplicándose. Un año después de que 344 personas que vivían en aquel pueblo fallecieron 267, es decir, quedaron solamente 77, y cuando la plaga desapareció. Hasta el día de hoy hay placas verdes que aún recuerdan los nombres de las familias que dieron su vida por evitar el esparcimiento de la epidemia. También está el sacrificio del fraile franciscano Maximino Kolbe. No cabe duda que hasta el día de hoy las historias sobre campos de concentración, sobre todo el campo de concentración de Auschwitz, siguen causando aversión y terror. Si bien fue un lugar de pura maldad, este escenario también fue testigo de actos de heroísmo y en algunos casos también de autosacrificio. Uno de estos actos es en el que se involucra la figura de Maximiliano Kolbe, este fraile franciscano de origen polaco que decidió dar su vida por la de una persona a la que ni siquiera conocía. Esto sucedió el 29 de julio de 1941, después de que 10 prisioneros consiguieron fugarse de las instalaciones del campo de concentración. Con la intención de prevenir y de disuadir otros intentos de fuga, los guardias decidieron elegir a 10 prisioneros al azar para mandarlos a morir de hambre a un búnker subterráneo. Uno de los elegidos, un soldado polaco llamado Franciszek Gajowczyk, estalló en lágrimas al tiempo que suplicaba por su vida, argumentando que tenía esposa e hijos. Durante toda su vida, Maximiliano dispuso de su existencia para dar esperanza a los demás, incluso en los tiempos más oscuros, y se ofreció a tomar el lugar de este hombre entre los condenados que habían sido sentenciados a morir. Pues en el transcurso de estas tortuosas semanas, el fraile mantuvo la serenidad y guió a los condenados en oración para finalmente ser el último en fallecer. Fue canonizado en 1982 y fue nombrado el mártir de la caridad. También estuvo el escuadrón suicida de Chernobyl,
durante la madrugada del 26 de abril de 1986 ocurrió una de las tragedias más grandes de nuestra historia porque salió mal una prueba que provocó 2 explosiones en la unidad 4 del reactor nuclear que fue destruido precisamente en la unidad de Chernobyl. Las explosiones provocaron posteriormente una lluvia radioactiva de medidas inconmensurables que provocó como efectos de más de 400 veces el poder de la bomba atómica utilizada en Hiroshima. Se dice que la mayoría de los incendios fueron apagados más o menos en 6 horas. Sin embargo, en poco tiempo se manifestaron muchísimos problemas. Bueno, habiéndose descubierto a principios de mayo que el núcleo del reactor 4 todavía seguía derritiendo y que comenzaría a causar muchísimos problemas, un grupo de personas entran al reactor para poderlo desactivar y tienen la misión de drenar la piscina de agua y se enfrentan con un entorno cargado de radioactividad. Pues ya se pueden imaginar, ellos fueron unos verdaderos héroes que se sacrificaron para poder detener esta tragedia que hubiera seguido dando este reactor de Chernobyl. Conversaciones. Hemos llegado finalmente a las conversaciones, se está poniendo muy bueno el programa. ¿Cómo te gustaría empezar, Ceci? Empecemos por el viaje del héroe. Empecemos por la transformación que debe de tener un personaje que a lo mejor no cuenta con las características ideales y que conforme va caminando la narración de la anécdota que se está platicando, este personaje toma decisiones y finalmente como que le cae el 20 y se transforma en héroe. ¿Podría ser? Sí, definitivamente, y creo que sí sería justo partir de lo que ya mencionábamos hace rato, ¿no? De Aquiles, y para eso hay que, bueno, empecemos por el autor, mejor dicho, por Homero, ¿no? En este caso, Sí. que es quizá el gran autor de las tragedias antiguas, ¿no? Hay que decirlo de esa manera, y los dos grandes clásicos en ese tenor, pues son por un lado la Ilíada y por el otro lado la Odisea. Esto es muy significativo porque el personaje del que hacía mención Ceci, ¿no? La construcción y deconstrucción del propio personaje, pues es el camino, es la aventura. En la Ilíada nos vamos a centrar en el personaje de Aquiles, que ya mencionaba la forma burda de morir Juan Carlos, pero la vida del personaje es lo que lo hace heroico, ¿no? Hay que hablar de un personaje que si bien, si no mal recuerdo, ustedes me lo dirán mejor, el padre era Dios y la madre era humana, ¿o era al revés? No, más bien es la Ella madre es es la- la que ajá. es Es diosa. Dios y y el padre era entonces mortal. En esta conjugación tenemos un personaje que tiene esta mitad humana, hay que decirlo. Superpoderes. Tiene sus poderes, pero yo lo que más bien me voy al otro lado de la moneda, a la parte humana, lo cual nos lleva a pensar que tiene estos tintes que todos tenemos, que es, puede haber odios, puede haber venganzas, Ujú. puede haber sentimientos buenos y malos, ¿no? Y esa es la parte humana de Aquiles. Entonces, todo está focalizado en este gran personaje. Sabemos que en esta primera parte aparece el personaje de Odiseo. Justamente la obra de la Odisea, tenemos la otra parte, tenemos a este segundo personaje que se centra en su regreso después de haber vencido en Troya, ¿no? De haber conquistado, y nos vamos a encontrar con un humano muy humano. Ujú. Y todo justo lo que decía ahorita, la deconstrucción de un personaje, ¿no? Pero sabemos que es un héroe por todo lo que hizo antes. Entonces, creo que por ahí podemos empezar. Y bueno, y las tragedias. Tiene que haber algo trágico en el tenor de estas obras antiguas. Porque al final no es el origen, ya hemos platicado de esto, de la literatura, va a tomar muchos elementos Grecia, de Mesopotamia, de Egipto y también de los hebreos. Pero a ver, el momento culminante de la Ilíada es la lucha de Aquiles contra Héctor. No sé si estén conmigo, yo quería que ganara Héctor, cada vez que lo leo quiero que gane, Ay, sí. pero no gana. Pero es precisamente el centrar en su persona la pelea final para evitar una masacre al interior de las puertas de Troya. Pero aquí hay un elemento, a lo mejor va a caer muy gordo lo que voy a decir, pero el que me parece súper heroico, a pesar de que no muere, es Paris. Paris enfrenta primero a Aquiles. Paris sabe que no puede vencer a Aquiles.
En las películas lo retratan más bien de Sí. modo cobarde como alguien que Ujú. huye, pero primero lo enfrenta. Enfrenta el destino sabiendo que va a perder. Me parece que eso es lo más heroico que se puede dar. Héctor va a tomar la responsabilidad. Él sí tendría oportunidades de vencer a Aquiles, a pesar de que pues todo se va desenvolviendo de modo tal que no va a ser esto posible. Y hablando de Ulises, estoy pensando también en Eneas, que sería un poco la contraparte romana, escrita por Virgilio, Mm. donde el héroe al final no mueren. ¿No? Es toda la travesía y toda la astucia de Ulises y de Eneas es lo que le da la heroicidad, porque consiguen el objetivo a fin de cuentas. Y de pasada, pues se dan de refilón y van venciendo a algunos otros personajes importantes de la literatura. Por eso yo creo que la muerte, aunque la muerte le da cierto grado a la heroicidad, etcétera, no debería de ser un elemento fundamental. Eh, no muere, eh, no muere Eneas y al contrario, o sea, es heroico como Eneas siendo tan perdedor, como siendo la parte perdedora, llega a fundar el Imperio Romano. O sea, eso a mí sí me parece que cuando tú, o sea, hace falta mucho valor y hace falta mucho material heroico para después de tener una derrota del tamaño de la que tuvo Eneas, haya llegado hasta allá. Y lo mismo va a suceder con el héroe de héroes, con el astuto de astutos, que encima se le ocurre, fue un poco tonto también, pelearse con Poseidón. Y entonces ahí voy de regreso y no voy a poder, o sea, hace falta valor para pelearte con el dios que le da como esencia a tu oficio y ahí vas de regreso y quieres regresar a tu casa y quieres regresar a tu casa y simple y sencillamente no puedes y ahí está la odisea, ¿verdad? Sí, no, bueno, es como si yo ahorita me quisiera pelear con el Canelo Álvarez, no, No te uno de esos, pelees, pues no no, te no pelees. tengo posibilidades, ¿verdad? Por supuesto. Pero quisiera hacer mención de dos obras clásicas que son anónimas y que nos hablan de héroes precisamente. La primera de ellas, y ya la hemos platicado también en otros programas, El Cantar del Cid, Y ¿no? De este gran sí. personaje de Rodrigo Díaz de Vivar, que aquí lo interesante es justamente las hazañas, es lo que le da el título de héroe. Sin embargo, y aunado a la leyenda de la que ya hablábamos hace rato, sí existió Rodrigo Díaz de Vivar. Y resulta que dicen por ahí las malas lenguas que en realidad era un mercenario. Ay, no, ¿tú Entonces, crees? entonces, de pronto un personaje real que quizá no era tan héroe como algunos podrían suponer, pues pasa a la ficción, ¿no? A la trascendencia que también hacíamos mención como un héroe, y es uno de los héroes clásicos, sin lugar a dudas. Y esto me lleva a la otra obra que me gusta mucho, por cierto, y que sí, hay mucho heroísmo también, pero también hay decadencia atrás del personaje, Beowulf. Beowulf, uno de los grandes Sí. clásicos anónimos, incluso junto con el Cantar de los Nibelungos, es inspiración para Tolkien, para ser el Señor de los Anillos. Y en Beowulf, ¿qué vamos a encontrar? Dos partes. En la primera parte tenemos a un hombre joven, a Beowulf justamente, que el objetivo es vencer a uno de los monstruos clásicos de la literatura que es Grendel, más adelante vencer a la propia madre también, y ahí tenemos al héroe. Ahí tenemos completamente al héroe. En la segunda parte vamos a ver el deterioro cuando a él ya se convierte justamente en el rey de los gautas. Y vemos un personaje decaído, un personaje que se volvió flojo, que se volvió incluso gordo, y ya no hay nada del héroe que había sido anteriormente. Quizá todavía en la esencia, en el espíritu, pero ya no en las capacidades ni en las acciones, ¿no? Y esto volvemos al factor humano. El héroe no puede ser héroe todo el tiempo. El héroe no puede estar hasta arriba todo el tiempo. Híjole, no. El héroe, si es verdaderamente humano, también va a tropezar, ¿no? Y si no caería gordo, ¿no? Y si no caería muy gordo. Bueno, de por sí los héroes tienen un poquito ese problema. A ver, ya hace mención, Raúl, se me adelantó un poquito, yo quería todavía hablar de clásicos, de las gestas medievales. Pero entonces, no solo es Rui Díaz, de quien la leyenda cuenta que incluso muerto ganó una batalla. Es Beowulf quien heroicamente va a morir por las heridas infligidas cuando vence al dragón. Pensemos en Roldán. Roldán será traicionado, tiene que ir en la retaguardia, serán atacados por los sarracenos y es bien bonita la muerte de Roldán porque incluso busca la espada cuando ya está padeciendo, está
consolándose con la naturaleza y lo que encuentra a su alrededor para morir con la espada en la mano en la batalla de Roncesvalles, que también tiene un dejo de realidad. Hablemos del príncipe Igor en el Cantar de las Huestes de Igor, donde nuevamente él sabe que va a perder, él sabe que va a ir a morir y no importa, la heroicidad está en ese enfrentamiento de algo que sabes que es mucho mayor que tú. Y lo mismo le va a pasar a Siegfried, que en este sentido tiene una analogía con Aquiles. Su muerte es un poco bruta, porque en el punto débil, en este caso en la espalda, la hoja que no lo protegió cuando se bañó en la sangre del dragón, es la parte que tiene desprotegida. Estos son los grandes héroes que, de hecho, me parece que al término de la Edad Media termina la épica, empieza la novela, y en la novela ya no es claro cuál es la frontera del héroe, porque la novela empieza siendo una sátira. Se recuperará la imagen del superhéroe prácticamente hasta la década de los 30, 40 Sí. del siglo pasado. Y eso es muy interesante. Nada más para hacer una pequeñísima mención, perdón que me tome mucho tiempo. Ifigenia tuvo que ser sacrificada para que los barcos pudieran salir a la batalla de Troya. Admeto tiene que pagar con la vida un favor que le hicieron los dioses, y Alcestes, su esposa, se sacrifica y se va ella al orco, se va ella al inframundo en lugar de Admeto. Después Hércules la va a sacar, y Hércules es quizá ese arquetipo del superhéroe, porque él, que sí es hijo también de dioses y lo hace semidios, sería como lo más similar que tenemos. Estoy pensando en el sacrificio del conejo a Huitzilopochtli y la razón por la que tenemos un conejo en la luna. Ahí hay un sacrificio. Hablemos del héroe Sansón, del héroe David y del héroe sabio Salomón. Y también, fíjate, el primer héroe que vamos a encontrar es la propia, o sea, esta dicotomía que existe con los hijos de Adán. Entonces, Caín es el malo, 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 pero su hermano va a tener como esta figura de sacrificio, y es la primera muerte heroica que vamos a encontrar. Después vendrán todos estos, porque también en toda la literatura judeocristiana hay muchísimos héroes, y además muchísimos mitos que, sobre todo en la Edad Media, por ejemplo, pienso en San Jorge, que tiene que matar al dragón, y entonces se convierte, o sea, ya no sabemos si San Jorge, ¿por qué no lo bajaron del calendario? Parece que no existió, ¿verdad? Y entonces, pero sí sigue siendo como el patrono de Inglaterra y el patrono de Rusia, en fin. Todas estas como actos heroicos que después eso le va a generar una identidad a una nación. Y qué curioso que estas identidades se van generando también en países totalmente disímbolos. Y creo que por eso es por este sacrificio que después se va a adoptar mucho, sobre todo en el mundo cristiano y en el mundo católico, va a llevar a que también muchos santos sean tratados como héroes. No, y también pensar en lo que ustedes estaban comentando, que debe haber, y lo pongo así entre comillas, el villano, ¿no? Para que haya héroe tiene que haber la contraparte. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Aquiles y de Héctor, y yo coincido con Juan Carlos, yo quería que ganara Héctor, por supuesto, y en ese momento hay quien podría ver, y no estoy diciendo que lo sea, Aquiles como una especie de villano, aunque no lo sea, porque estás a favor del otro. Y entonces, era corajudísimo, exactamente, además. Hay unos donde dice, todo depende del cristal con que se mire, de qué lado está una persona, lo que me lleva a pensar en los antihéroes también. Por ejemplo, hay muchas obras, una de mis obras favoritas, El Padrino. El Padrino es considerado antihéroe para muchísimas personas. Y uno diría, ¿por qué si es un mafioso, si es un gángster? Simple. ¿Qué hacía el Padrino para la gente italoamericana que acudía a él? Les hacía favores, porque decía, tú no vas a tener justicia por el medio, por el instrumento que te debería dar justicia, que es desde luego el gobierno, que es la policía, etcétera, etcétera. ¿Por qué acudiste primero a ellos y no acudiste a mí, si yo te iba a ayudar, ¿no? Eso, hasta cierto punto, para esas personas le crea la figura de un héroe, aunque en realidad nosotros desde el otro lado de la barrera entendemos que es un antihéroe, claro. ¿Sale? Pero es interesante también. Todo depende del cristal con que se mire. Sin duda. Es muy interesante porque efectivamente ya hemos también platicado que la historia la hacen los vencedores. Estoy pensando, para darle continuidad un poco a la idea anterior, que cuando comienzan las novelas ya en el Renacimiento, el héroe empieza a falsearse un poco.
Estoy pensando en Gargantúa y Pantagruel, los héroes de la novela de François Rabelais, porque son son unos glotones, son unos gigantes que de hecho van a hacer maldades. O sea, le van a quitar la campana a la iglesia de París para ponérsela al borreguito que es la mascota de Gargantúa. Ese héroe, el Quijote y Sancho Panza. ¿Dónde están los héroes de la novela picaresca española? ¿La Celestina es una heroína? De hecho, eso me llamó muchísimo la atención. Voy a aprovechar porque sí lo investigué. Dije, ¿cuáles son las heroínas? Porque también vale la pena verlo. Claro. Y la única a la que realmente le podría dar la categoría de héroe es Sherezada. Porque Sherezada está sacrificando cada noche que cuenta historias su vida si no logra darle continuidad y el rey le quiere cortar la cabeza. Voy a poner, busqué literal cuáles son las heroínas. Dice Alicia, la señora Dalloway, Katy, Jane Eyre, Madame Bovary, Jo, Bernarda Alba, Ana Karenina, Scout, Antígona, Úrsula Iguarán, la maga, Beatriz, Condesa Olenska, Electra, Pipi Calzas Largas, Aura, Elizabeth Bennet, Ofelia, Lolita, Dulcinea, Doña Bárbara, Penélope, Nora, Celestina, Miss Jane Marple. ¿Serán héroes? Hay muchas ahí que no. ¿O algo pasó aquí que quizá con la novela y con la pérdida de la épica ya la heroicidad cambió de rumbos? Ay, no, pero por el amor de Dios que tiene de heroína una vida como la de Madame Bovary. O sea, a ver, me queda claro que estamos humanizando a un personaje, pero yo no le veo características de heroína, ni por su muerte, o la Celestina. No, pero son los nombres que salieron cuando se pone claro. Y uno dice, bueno, a ver, vamos a pensar, vamos a hacer el análisis. En el análisis, por ejemplo, al revés, o sea, la Celestina está provocando la muerte de Calixto y Melibea. O sea, definitivamente yo no le veo ahí un carácter de heroína. Lo que Emma Bovary hace con su hija no me parece heroico de ninguna manera. A Lolita la voy a rescatar, pero Lolita no es héroe. Lolita es víctima. Claro. No, pero Lolita es víctima. Sí, es una víctima. Es una por víctima. supuesto. Entonces, lo que le pasa realmente de heroico no tiene nada. Heroico fue el que lo escribió. Pero no me parece. En cambio, por ejemplo, si hablamos de Antígona, now we're talking. Ahí sí estamos hablando de una Electra. conducta, o de Electra, de una conducta que verdaderamente excede a su propia persona por un valor más alto. La Celestina no. No, yo tampoco. Creo que hubo varios nombres que sí, No, otros que no me hacen Sherezada, sentido. sí, por supuesto. Sí, Sherezada, exacto. parece que Hace rato que mencionaba a Sansón, ¿no? Podríamos tener aquí a lo mejor una super feminista que diría que Dalila sí era una heroína, ¿no? O sea, podríamos tener esa percepción. Y podríamos estar aquí los que dijeron, voy a decir, pues Sansón muy menso, ¿no? También, o sea, por el otro sacarse lado. los ojos. Pero es oye. un tema interesante porque desde luego, una vez más, esto lo hacemos recurrente en este programa de radio, nos focalizamos muchísimo a personajes o a autores masculinos, pero pues, hay que mencionar que en el sexo femenino tenemos todo tipo de personajes y sin lugar esta no es la excepción, lo cual me trae a colación la tetralogía de los Juegos del Hambre, ¿no? Justamente con el personaje de Katniss, Ajá, el Katniss Everdeen. Everdeen. Es una heroína, por supuesto, es una heroína de una tragicomedia griega contemporánea, vamos a decirlo así, ¿no? Es una situación, yo creo que la historia es muy buena de los Juegos del Hambre. A mí me parece que el contexto, la situación contextual que nos pone la autora Susan Collins es muy bueno. ¿Qué pasaría? ¿Cómo vas a castigar a los rebeldes? Tenemos muchas historias de rebeldía, ¿no? Pues jóvenes entre 12 y 18 años van a enfrentarse a muerte cada año, ¿no? Y es un tema muy interesante y de ahí sale esta gran heroína. Ya conocemos las películas, les pueden gustar, no les pueden gustar, pero yo creo que la historia es muy buena porque nos trae el regreso de los héroes griegos, de las tragedias griegas a la actualidad, pero con una mujer como heroína. Y la vida en juego, además. Exactamente. Y la vida en juego. Bien, para ir cerrando un poquito este programa, me gustaría hacer mención a algunos personajes, pero históricos. Creo que también vale la pena, entre sacrificios y heroicidad. Ujú. Sócrates. Sí. Pensemos en Jesús de Nazaret. Sí, Sí. claro. El día de ayer, en una clase, una alumna expuso a Giordano Bruno. Oh. Y
también hizo un comparativo donde dice es que Giordano Bruno prefirió morir en la hoguera, reconociendo que podrían estar equivocadas sus ideas, pero que se quedaba con sus ideas, a diferencia de Galileo, a quien en realidad conocemos más y quien pareciera que se arrepintió, aunque dijera después que sin embargo se mueve y que no se iba a desdecir, en realidad lo hizo para salvar el cuello. Aquí también está el grado de heroicidad, Giordano Bruno muerto en la hoguera en 1600 o Galileo que salvó el pellejo por eso. Pienso en los samuráis y el harakiri como este ritual en el que uno se inmola por orgullo, por Honor. por honor. Los kamikazes japoneses, los terroristas musulmanes, Uy, no, ahí sí no le muevas, Juan Carlos, no le muevas por ahí. Manfred von Richthofen, el héroe piloto, el Barón Rojo. El Barón Rojo. Derribó 80 aviones, tenía 25 años. Sí, qué ¿Y chiquito. recuerdan al hombre tanque en la plaza de Tiananmen? Híjole, ese también. Llamado también el rebelde desconocido. Ese hombre, ese sí era un héroe. Finalmente, ya para cerrar mi participación, quisiera hacer alusión y recomendar la serie de Vikings, donde aparecen 3 extraordinarios personajes heroicos: Ragnar Lothbrok, Bjorn Ironside y la heroína Lagertha. No se pueden perder de verdad esta gran serie. Despedimos el programa, por favor. Yo quería nada más hablar de una heroína que es Juana de Arco, que fue madre de una nación. Yo quiero agradecer a Luis Carmona, Arani Sánchez, a Kiara Cortés y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Soy Cecilia Durán Mena. Y qué mejores heroínas, y los que las tenemos en vida, que a nuestras mamás, por ejemplo, Ay, ¿no? sí. Habría que hacer mención, son verdaderos héroes, por supuesto. Agradecer también edición a Carla Ángeles, Daniela Muñoz y Jocelyn Cabrera. Sin ellas es imposible realizar este programa. Soy Raúl Sanz, nos vemos y escuchamos la próxima semana. Yo no sé si hay heroísmo en la producción, pero muchas También. gracias a Brandon Julia, Fabiane Gutiérrez, que hicieron el favor de estar aquí. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide. Que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. Todas las almas son inmortales, pero las de los justos y las de los héroes son divinas. Cicerón.